Muy bien, vamos a abarcar lo que es progresiones geométricas. Este tema se define como una sucesión numérica que se va formando en función a una razón. Por ejemplo, vamos a hacer para introducir, antes de ingresar al ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo tal vez acá. Esta progresión geométrica, muy independiente del ejercicio, para poder explicar, por ejemplo, vamos a hacer con 3 por decir. El primer número no tiene ninguna condición, pero para el segundo número se tiene que multiplicar a este número por una cantidad que se llama razón. Por ejemplo, si vamos a decir que la razón en este caso sea igual a 2, por tanto 3 por 2, entonces el siguiente número de la sucesión sería 6. Ahora 6 multiplicamos por 2, que es la razón, llegaríamos a obtener 12. El siguiente término de 12 llegaría a ser el 12 multiplicado por 2. 12 por 2, 24. El siguiente número llegaría a ser 24 por 2, 48. De esa manera se puede obtener todos los demás términos de esta sucesión. Esta es la secuencia mismo lo que se genera en estas progresiones geométricas. A diferencia de las progresiones aritméticas, era la suma, ¿no? Sumando una razón obteníamos el siguiente término. Sumando la razón obteníamos el siguiente término. Pero en este caso, las progresiones geométricas ya no llega a ser suma, sino llega a ser la multiplicación de la razón. Por la razón diré 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2. Entonces las progresiones geométricas se van generando multiplicando lo que es la razón, el siguiente número de la sucesión geométrica. Muy bien, vamos a borrarle ahora. Una vez explicado ya la definición mismo de lo que es la progresión geométrica. Inicialmente tenemos una fórmula general, al igual que las progresiones aritméticas. Esto le llegaría a ser la fórmula general de una progresión geométrica. ¿Ya? A su n es el último término, a su 1 primer término, r es la razón, n cuántos términos se consideran en la progresión, cantidad de términos. Y 1 es constante, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir definiendo. Ahí se puede también hacer una sumatoria de esos términos. A su 1 representa el primer término, r la razón, n la cantidad de términos que se consideran en esa progresión. Y r la razón nuevamente, y estos unos son constantes. Vamos con el primer ejemplo. En la progresión geométrica 4 tercios, menos 2 y 3, bueno, continúa, dice, ¿no? El cuarto término es, o sea, nos está pidiendo el cuarto término. El cuarto término. Entonces, lo que podemos hacer acá es, primero, calcular la razón. Pero, como tenemos dos cantidades, dos números continuos de esta progresión, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la razón cuando se tiene dos términos continuos conocidos de esta progresión? Me refiero, menos 2 y 3 están seguidos, ¿no veo? Continuos. O este 4 tercios, luego viene menos 2. Son términos o cantidades continuos de esta progresión. Lo que se hace es, cuando se tiene términos continuos, dividir un término cualquiera menos su anterior, o diré dividir un término cualquiera entre su anterior. Ya, dividir.
un término cualquiera, en este caso voy a tomar 3 y voy a dividir entre su término anterior, que es menos 2, menos, por tanto la razón aquí es igual. Haciendo de signos, la fracción va a tener negativo, más por más por menos, menos, y 3 medios, por tanto la razón es menos 3 medios. De igual forma se puede llegar a calcular con estos otros dos, ¿no? Vale decir el menos 2 dividido entre su anterior, que es 4/3. Lo hagamos a modo de práctica. La razón es igual, como hemos dicho la definición, un término cualquiera que es menos 2, voy a tomar en esta oportunidad, dividido entre el término anterior, que es 4/3. 4/3. Muy bien. Ahora acá, como pueden ver, se va formando un entero sobre una fracción. Pero lo vamos a mover esto un poquito para que todos los estudiantes se den cuenta de cómo se trata este tipo de entero, por ejemplo. Ahora sí, lo he subido arriba. Ahora debajo de este menos 2 se sobreentiende un 1. Lo estoy colocando ese 1 para que podamos identificar los extremos y los medios con mayor facilidad. Vale decir, estos son los medios, o los extremos, perdón, y estos son los medios. Entonces, como es una fracción sobre otra fracción, en este caso, pero considerando al 1, ¿no? Estoy aumentando. Se puede hacer directo, ¿no? Lo estoy agregando por ahora para que nos demos cuenta cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Por tanto, realizamos la operación extremos con extremos, medios con medios. Por tanto, ¿qué nos queda? Igual la de fracción, extremos con extremos, menos por más, menos 3 por 2 son 6, y medios ahora, que van al denominador, 4 por 1, 4. Por tanto, la razón aquí es igual. Haciéndole de signos, menos entre más, menos, y 6/4 no es divisible, pero se puede simplificar. Y dices la mitad 3 y la mitad 2. Por tanto, lo que me llega a quedar sería 3 medios. Si se fijan acá, lo que obtenemos la razón igual a menos 3 medios. Y volvemos a la anterior, de igual manera hemos calculado la razón igual a menos 3 medios. Entonces es indistinto, ¿no es cierto? Puedes tomar esto 3 sobre menos 2, o también menos 2 sobre 4/3. Y en ambos casos el resultado o la razón nos sale menos 3 medios. Muy bien, ya tengo la razón. Ahora me pide calcular el cuarto término. Ahora, para el cuarto término vamos a hacer lo siguiente: utilizar esa formulita. Lo voy a trasladar, a ver, para apurar tal vez y no volver a hacer la fórmula. Si ya lo tengo hecho, la damos y lo traemos acá. Otra cosa, lo que tengo que hacer es agregar esto a sub 1, a sub 2, a sub 3, y esto va a ser a sub 4. O sea, ese término, el valor de a sub 4 me está pidiendo. Y voy a considerar esta progresión, ¿no? Voy a considerar todo eso, desde el primer término, que es 4/3, hasta a sub 4. Vamos reemplazando en la fórmula. Último término, en este caso es nuestra incógnita, ¿no? A sub 4. Por tanto, coloco a sub 4 igual a sub 1, primer término. ¿Cuánto tenemos? Como primer término tengo 4/3.
tercios. Por la razón. ¿Cuánto es la razón? Menos 3 medios. Entonces, abro paréntesis, antecitos, el signo, como es negativo, se lo colocaremos nomás el signo, lo que es negativo, menos 3 medios. Muy bien, y cerramos paréntesis, y todo es elevado a la n menos 1. Pero ¿cuánto es n? N llega a ser la cantidad de términos que estamos considerando. 1, 2, 3, 4. Entonces 4 menos 1. Perfecto, continuamos. A sub 4 es igual a ¿qué? Igual. Ahora, acá lo vamos a mantener 4 tercios porque se puede verificar de que el paréntesis primero vamos a ir desarrollando de acuerdo al exponente que sale. Menos 3 medios. Muy bien. 4 menos 1, 3. Listo. A sub 4, continuamos haciendo operaciones. Igual, 4 tercios. Primero vamos a desarrollar lo que es dentro del paréntesis. Entonces volvemos a copiar 4 tercios. Ahora sí, como es cubo, el exponente entonces va a permanecer lo que es el signo negativo. Paréntesis, entonces no pierde el signo negativo por lo que es el exponente impar, ¿no es cierto? Cubo. Entonces negativo lo colocamos. Y 3 elevado al cubo, 3 elevado al cubo llegaría a ser 27. 3 por 3 por 3, ¿no es cierto? Y el denominador 2 elevado al cubo llegará a ser 8. Y cerramos paréntesis. A sub 4 igual. Ahora sí podemos ir, como es una multiplicación de una fracción por otra fracción, se puede simplificar, ¿no es cierto? ¿Qué se simplifica? Cuartas partes con este 8, ¿no? Con cuartas partes. Cuartas partes llega a ser 1. Cuartas partes llega a ser 2. Muy bien. Terceras 1 con este 27. Terceras 9. Más no se puede simplificar. Por tanto, anotamos todo lo que nos queda. Para empezar, los signos. Más por menos, menos. Fracción. Y en este caso, numeradores 1, 9. 1 por 9, 9 nomás. Y denominadores 1 por 2, 2, 2. Y si nos fijamos, ya tenemos el valor del cuarto término, ¿no? De esta progresión. Es menos 9 medios. Eso sería el resultado, ¿no? Ahora, otra manera de verificar tal vez tendría que ser a este 3 multiplicar por la razón. Es más directo, ¿no? Sabiendo que tenemos el 3, su término anterior de a sub 4, entonces directamente ya se puede multiplicar. Entonces a sub 4, ¿a qué sería? Igual 3, que es el término anterior a sub 4, multiplicado por la razón. ¿Pero cuánto es la razón? Menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios. 3 medios. Por tanto, a sub 4 es igual a sub 4 es igual a, multiplicamos, ¿no? Numeradores entre sí, 3 por 3, 9. Antecitos, más por menos, menos. 3 por 3, 9 en el numerador. Y denominador 2 nomás, es el único, ¿no? Por tanto, a sub 4 es igual a menos 9
medios. Y si se fijan es el mismo, ¿no es cierto? Yo lo utilicé la fórmula para ver o para hacer conocer la manera o la forma de usar o la manera de reemplazar algunos variables, ¿no? Por ejemplo, primer término, cantidad de términos, cómo se considera en una progresión geométrica al aplicar lo que es la forma. Pero de igual forma, si el estudiante se da cuenta mucho mejor así directo, se lo puede hacer. Las dos maneras sirven, jóvenes. Pasamos a otro ejercicio. En la siguiente progresión geométrica, 5 a sub 2, 5 novenas. El valor de la razón es... Ahora, ¿por qué nos plantea este ejercicio? Si nos fijamos bien los términos conocidos, o las cantidades conocidas en esta progresión, son el primer término y el tercero. No se conoce a sub 2, solo está simbólicamente, ¿no es cierto? Por tanto, no podemos hacer la división entre 5 novenos entre su anterior, porque no se conoce a sub 2. O a sub 2 no se conoce. Como no se conoce, no podemos dividir entre 5, ¿no? Entre su anterior, para calcular directamente. Eso se hace la división de un término cualquiera en menos, dividido entre el anterior. Se puede hacer eso cuando se tiene cantidades continuas conocidas de la progresión. Pero en este caso no, el 5 y el 5 novenos, que son términos de esa progresión, no son continuos, les separa a sub 2, no son seguidos, ¿no es cierto? Por tanto, no podemos aplicar esa propiedad de dividir un término cualquiera dividido entre su anterior. No podemos hacerlo para calcular la razón, ¿no? En este caso tendríamos que utilizar la fórmula general, pero antecitos, fíjense, tendríamos que despejar la razón. ¿Y cómo se despeja? Me voy a copiar la fórmula y vamos a ir despejando lo que es la razón. A veces conviene nomás conocer menos fórmulas o aprendérselo de memoria y de ahí sacar las que faltan, ¿no? Muy bien. Ahora sí voy a trabajar con esto. La idea es dejar la razón despejada, ¿no? Entonces, a sub n se queda ahí. Lo voy a dejar ahí. Y a sub 1, como está multiplicando a la razón, como está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Por tanto, me queda dividido entre a sub 1. Igual. Y la razón lo voy a dejar ahí nomás. Razón elevado a la n-1. Muy bien. Ahora el problema es sacar este n-1. ¿No es cierto? ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a aplicar a ambos términos una raíz n-1. Vale decir, lo voy a exagerar un poquito, a ver, para que entre todo ese n-1. A ver, aplico a ambos miembros, como se pueden fijar. A ver, esto lo voy a recoger porque no me va a dar espacio. A ver, ahí ahora sí lo recorro ahí más aproximadamente. Ahora sí, aplico a ambos miembros raíces de n-1. Aquí lo propio, ¿no? n-1. Ya, si bien no se nota un poco bien el A1, pero es n-1, raíz n-1. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Fíjense, en el primer miembro se llega a simplificar esta raíz n-1 con este n-1.
por tanto ya se llega a considerar R nomás, ¿no es cierto? Entonces lo que nos queda por último, lo voy a hacer con rojo, raíz n menos 1 de a elevado, perdón, de a sub n sobre a sub 1. Listo. Igual, como se ha simplificado esa raíz n menos 1 con este n menos 1 que es exponente de la razón, entonces me queda R nomás. Y fíjense, ya tenemos despejado lo que es la razón. Vamos a hacernos un poquito de espacio. No necesitamos por ahora la suma. Por tanto, esto simplemente, jóvenes, se le da la vuelta. Y R es igual la razón es igual raíz de n menos 1 a sub n sobre a sub 1. Todo eso sería lo que es la fórmula para poder encontrar lo que es la razón. Sin embargo, es directamente nosotros vamos a ir a aplicarlo. Por tanto, lo voy a mover ya una vez que ya esté despejado. Esta formulita lo vamos a ir directamente a aplicar. Coloco ahí y empezamos a reemplazar. La razón para términos que son discontinuos o separados en este caso, ¿no? ¿Cuántos términos vamos a considerar en esta progresión? Lo que vamos a considerar, vamos a encerrar con una llavecita y en función de eso vamos a ir trabajando. Vale decir, todo eso, ¿no es cierto? Vale, desde 5 hasta 5,9. Y fíjense que simplemente son 3 términos, 5 a sub 2 y 5,9. Son 3 términos. Todo eso vamos a ir a considerar por ahora como si fuese una sola progresión completa, ¿no? Entonces, vamos. Raíz n menos 1, pero n, ¿cuánto es para nosotros? N llega a ser 3, 1, 2, 3. ¿Cuántos términos se consideran en esa progresión? Entonces llegaría a ser 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1. Raya de fracción. Último término, a sub n. Lo que estamos considerando llegaría a ser 5 novenos. 5 novenos. Sobre a sub 1, primer término, en este caso para nosotros va a ser primer término 5. Listo. A continuación trabajamos en el índice. Dentro del índice, ¿qué nos va a quedar? 3 menos 1, 2, o sea, raíz cuadrada. No lo anotamos, se sobreentiende. Dentro de la raíz, aquí debajo de este 5 se considera un 1 y hacemos extremos con extremos, medios con medios. Haciendo extremos con extremos, medios con medios. 1 por 5, los medios primero, 5, y 9 por 5,
45. La razón. Muy bien, aquí podemos ver ya multiplicando que podemos simplificar, ¿no? Simplificando entonces 5 sobre 45, quintas partes, ¿no? Sacamos quintas partes, igual raíz cuadrada, quintas partes 1, vale decir aquí quintas partes 1 del 5, quintas partes 9, ¿no? 9. Entonces lo que nos llegaría a quedar 1b. Pero raíz cuadrada de 1 llega a ser 1 nomás, raíz cuadrada de 9 llega a ser 3. Por tanto, la razón ha sido igual a 1/3. De esta manera ya podemos calcular a sub 2, pero como no nos pide a sub 2, simplemente nos pide la razón. Ya tenemos calculado la razón, que es igual a 1/3. Podemos pasar al otro ejercicio. Determinar el valor de A en la siguiente progresión geométrica. Y si nos fijamos bien en el ejercicio, en esa progresión geométrica, el valor de A llega a ser prácticamente el primer término. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita, sabiendo que tenemos que calcular a sub 1, ¿no? A ver, voy a agarrar esta formulita general y de acá vamos a ir despejando el valor de a sub 1, el cual quiero hallar. Despejando a sub 1. Entonces para eso voy a hacer a sub n, se queda ahí. Ahora, en este caso, como a sub 1 se está multiplicando por r elevado a la n-1, entonces este r, o la razón elevada a la n-1, como está multiplicando a sub 1, como está multiplicando esto, va a pasar a dividir. Lo que me queda entonces es razón elevado a la n-1. Y eso va a ser igual a ¿qué? Me queda a sub 1. A sub 1 en el segundo. Miren, fíjense, solamente ya está despejada a sub 1. Lo único nos queda darle la vuelta a esta ecuación. Por tanto va a ser a sub 1 es igual a sub 1, que es igual a sub n sobre la razón. Vamos a hacer un poco de espacio. En este caso también la sumatoria no necesito por ahora. Muy bien, que estamos dando la vuelta, ¿no? A sub n sobre la razón elevada a la n-1. La razón elevado a la n-1. Reiteramos. Esta r elevada a la n-1 está multiplicando a la a sub 1. Como está multiplicando, ha pasado a dividir al otro miembro. Por tanto, a sub 1 se queda solo en el segundo miembro. Y dando la vuelta a esta ecuación nos queda de esta manera. ¿No es cierto? Nos queda de esta manera. Y esto llega a ser prácticamente la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular el primer término de esta progresión. Por tanto, aplicando esta formulita que acabamos de despejar de la ecuación general, ¿qué nos queda? Calculando a sub 1. A sub 1, primer término, igual raya de fracción. Último término,
En este caso vamos a considerar hasta 27. Entonces, el último término vamos a considerar al 27. Razón, no tenemos calculado, tampoco nos da de dato, pero podemos, como tenemos dos términos seguidos, sí se puede calcular fácilmente esto. Por tanto, la razón aquí es igual. Un término cualquiera, 9 en este caso voy a tomar, dividido entre el anterior que es 3, ¿no es cierto? Entonces la razón aquí ha de ser igual. Haciendo operaciones, 9 dividido entre 3, 3. Ya tenemos la razón. Ahora podemos reemplazar aquí, ¿no? R es 3 elevado a la n-1. Pero n, ¿qué es? Cantidad de términos que estamos considerando. ¿Cuántos términos? 1, 2, 3, 4. Por tanto, nos queda 4 menos 1. Una vez reemplazado ya todos los valores, empezamos a calcular. 27, en este caso lo voy a dejar. 27 3 elevado 4 menos 1 son 3, por tanto igual me queda 27. 3 elevado al cubo llega a ser 27, de igual forma igual 27 dividido entre 27, 1. Y como podemos evidenciar, el primer término de esta progresión había sido 1. Acabamos de calcular, ¿no? O sea, vale decir, el valor de A había sido igual a 1 como primer término. Bueno, eso sería en este ejercicio, ¿no? Pasamos al siguiente. Introducir un número en la progresión geométrica entre 4 y 25. Nos vamos a dibujar una progresión. Esa progresión solamente nos da 3 términos, ¿no? Como dice 4 y 25, tenemos que introducir 4 aquí en el medio, un A sub 2 lo vamos a colocar. A sub 2, 2 puntos y 25. Sería el tercer término de esa progresión. Ahora sí, si nos fijamos, simplemente vamos a considerar 3 términos en esa progresión. ¿Por qué 3 términos? Porque necesito conocer la razón para poder calcular A sub 2. Y rápidamente ya no vamos a despejar, sino directamente voy a anotar lo que es la fórmula que inicialmente hice para poder calcular la razón de cantidades discontinuos. 4 y 25, fíjense, no son continuos. No podemos dividir 25 entre su anterior. 4 peor, ¿no es cierto? Porque es primer término. Por tanto, la formulita para poder calcular la razón era raíz n-1 acá venía a su n sobre A sub 1, ¿no es cierto? De esa manera la fórmula para poder sacar la razón de cantidades discontinuos. Por tanto, reemplazando razón es igual aplicamos raíz n. ¿Cuántos términos estamos considerando? 3, ¿no es cierto? Entonces 3 menos 1, 3 menos 1. La de fracción
Último término, 25, ¿no? Como son 3 términos, el último es 25. 25. Primer término que estamos considerando, 4. Primer término, 4. Listo, ya tenemos todo reemplazando. Hacemos algunas operaciones. Igual, 3 menos 1, 2. Vale decir raíz cuadrada, índice que no se anota se sobreentiende. Se queda 25 sobre 4. Entonces fíjense que ambas cantidades de esa fracción, de la cantidad subradical, tienen raíces cuadradas perfectas. Raíz cuadrada de 25 llegará a ser 5 y raíz cuadrada de 4 llegará a ser 2. Si ya tenemos la razón, que son 5 medios, a partir de ahí ya podemos trabajar directamente, ¿no? Si sabemos la característica de estas progresiones geométricas, la característica de formación de esas progresiones geométricas es multiplicar la razón a un término, ¿no? Para conseguir el siguiente término. Por tanto, lo que vamos a hacer es, a este 4 lo vamos a multiplicar por la razón para obtener a sub 2. Entonces multiplicamos a sub 2, ¿a qué va a ser igual? Multiplicado al 4 por la razón. ¿Y cuánto es la razón? 5 medios. Entonces multiplicamos por 5 medios. Por tanto, a sub 2, ¿a qué es igual? 4 por 5 son 20, numeradores entre sí, sobre 2. Por tanto, a sub 2 llega a ser igual a ¿qué? 20 dividido entre 2 llega a ser 10. 10. Acabamos de obtener el valor que nos ha pedido, ¿no? El término del medio, que es a sub 2. 10. Si multiplicamos 10 por 5 medios, fíjense, 10 por 5 medios nos tiene que salir 25. Y evidentemente nos da, ¿no? 10 por 5, 50 dividido entre 2 son 25. Entonces el ejercicio está bien. Muy bien. Pasamos al último ejercicio. Y el ejercicio: hallar la suma de los primeros términos de la progresión geométrica. Como podemos ver acá, tenemos términos continuos. ¿Ya? A ver, antecitos, vamos a trasladarnos esta formulita, lo vamos a trasladar para poder reemplazar. Y en esta fórmula que podemos verificar que necesitamos la razón, cuántos términos que vamos a sumar y el primer término, ¿no es cierto? Como dice los 5 primeros términos, entonces vamos a considerar hasta a sub 5, a sub 5, ¿no? A sub 5, lo voy a anotar ahí y me voy a hacer unas llaves para poder definir cuántos términos vamos a considerar. ¿Listo? Ahora sí. Calculamos la razón. ¿A qué es igual la razón? Como tenemos dos términos continuos, entonces podemos calcular fácilmente. Entonces decimos, la razón es igual 4 dividido entre un término anterior, que es el 2, en este caso, ¿no es cierto? Por tanto, la razón ¿a qué es igual? 4 dividido entre 2, 2. Ya tenemos la razón. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la sumatoria de los 5 primeros términos, nos está pidiendo. Por tanto, la sumatoria de 5 primeros términos, n5, igual primer término de la progresión que estamos considerando, 1. Paréntesis, la razón que es 2. Entonces 2 elevado a n. ¿Cuántos términos estamos sumando? 5 menos 1 sobre
R menos 1. ¿Cuánto es la razón? 2. 2 menos 1. 2 menos 1. Muy bien, cerramos paréntesis. Sumatoria de los 5 términos había sido igual a... Este 1 ya no lo consideramos, ¿no? Pues elemento neo. Entonces directamente ya podemos hacer operaciones dentro de los paréntesis. 2 elevado a la quinta llega a ser 32, ¿no? 32 menos 1 sobre 2 menos 1, 1 en el denominador. Fíjense, ese 1 en el denominador no se nos sobreentiende. Entonces directamente ya podemos hacer 32 menos 1 nomás. Por tanto, la sumatoria de los 5 primeros términos había sido igual a 32 menos 1 son 31. Son 31, ¿no? Y esto se puede comprobar fácilmente, ¿no? Donde si tú lo completas a esta progresión y luego lo sumas, porque son términos pocos, ¿no? Son 5 términos, cosa que se puede hacer de manera en función a su característica, ¿no? Multiplicando la razón. 1, 2, 4. Ahora multiplicamos a este 4 la razón, que es 2. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Aquí tenemos 1, 2, 3, 5. Ya tenemos los 5. Y vamos sumando. Son 8, 12, 13, 14, 15. 15 más 16 llega a ser 31. 31. Y fíjense, tenemos los 31. Vemos acá de otra manera. Como sabemos las características de formación de esta progresión, le hemos sacado todos los términos de esta progresión hasta el quinto término y luego lo hemos sumado y nos sale 31. O utilizando una fórmula. Cuando se trata de sumar unos 40 términos, 50 términos, con seguridad nos facilita mucho lo que es la fórmula. Pero cuando se trata de sumar 5 términos, 3 términos, 8 términos, se puede hacer de esta manera, ¿no? Pero cuando se trata de sumar más números, nos facilita bastante la forma. Eso sería todo en cuanto a este tema de progresiones geométricas.